Buenos días, empecemos la revisión de tópicos programados para el día de hoy. Básicamente, empecemos la parte que corresponde a fiebre reumática. Fiebre reumática es una entidad que básicamente afecta a poblaciones pediátricas. El grupo poblacional que es más afectado por esta entidad va entre los 5 a 15 años de edad. Por eso es que durante nuestra formación, que mayoritariamente la hacemos en hospitales de adultos, no se ve esta entidad. Lo que uno evalúa a un paciente adulto suele ser las secuelas de la fiebre reumática, que se manifiesta como valvulopatías. Estenosis mitral es la más frecuente de ellas. ¿Qué otra valvulopatía genera la fiebre reumática? La insuficiencia aórtica. Pero la valvulopatía que más frecuentemente genera esta entidad es la estenosis mitral. ¿Cuál le sigue? La insuficiencia aórtica. Obviamente estas valvulopatías las vamos a valorar cuando el paciente pues llega a la adultez o llega a la adolescencia. Porque como les reitero, esta entidad afecta mayoritariamente a niños. Es una afección pediátrica. La fiebre reumática básicamente es una entidad inflamatoria, que va a afectar varios órganos y sistemas. A nivel articular, ¿qué genera? Tiende a inflamar la membrana sinovial, genera artritis. A nivel del corazón, puede aparecer pancarditis, ya sea endocarditis, miocarditis o pericarditis. ¿Qué más? También afecta al sistema nervioso central. ¿Qué genera? Corea de Sydenham. A nivel de tejido conectivo, nódulos subcutáneos, eritema marginado, que son los criterios mayores. También se le llama a estos la carditis, la artritis, nódulos subcutáneos, eritema marginado, corea de Sydenham, se le llama criterios mayores, que suelen ser las manifestaciones clínicas más prevalentes. Y básicamente, de estas manifestaciones, la más prevalente es la artritis. Por lejos, es la más prevalente. Pero ¿qué es lo bueno de que la artritis sea lo más prevalente? Es que cura sin dejar secuelas. No le deja ninguna secuela al paciente. En cambio, la afectación más grave es la carditis. No es tan frecuente como la artritis, pero sí, al ser la más grave, ¿por qué? Porque sí deja secuelas valvulares en el paciente. Es la más importante. Es la más importante. ¿Cuál es el agente etiológico de la fiebre reumática? El estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lancefield. Y básicamente esta bacteria, como toda bacteria, tiene una pared celular, una cápsula, una pared celular. En la cápsula tiene ácido hialurónico. ¿Qué más? En la pared celular tiene proteínas, antígenos proteicos como proteína M, proteína T, proteína R. ¿Qué más? Más internamente, ¿qué tiene? En la pared celular una capa de carbohidratos. Una capa de carbohidratos como el N-acetilglucosamina. Y más internamente, ¿qué tiene? La pared celular, una capa de peptidoglicanos como el ácido N-acetilmurámico. Más internamente, ¿qué tiene? Bueno, ya es la membrana citoplasmática de la bacteria. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder cuando un paciente hace una faringitis o una faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico, o sea, por este agente etiológico? Va a generarse una respuesta inmunológica, dado que hay una infección faríngea. Y esta respuesta inmunológica va a atacar, la respuesta inmunológica va a atacar estas proteínas, estos carbohidratos y estos peptoglicanos y este ácido hialurónico que conforma la cápsula. Pero ¿qué es lo peculiar? Que habemos algunas personas que tenemos cierta similitud antigénica.
que el ácido hialurónico de la cápsula de esta bacteria es similar al ácido hialurónico de nuestras membranas sinoviales. Que algunas proteínas de nuestro miocardio tienen similitud antigénica con la proteína M, que forma la pared celular de la bacteria. Y análogamente, algunos carbohidratos y peptidoglicanos que conforman la pared de esta bacteria tienen similitud con algunos carbohidratos y peptidoglicanos que conforman tejido celular subcutáneo, tejido conectivo, encéfalo. Entonces, la respuesta inmunológica genera una reacción cruzada. Nuestro sistema inmunológico, al tratar de atacar estos componentes estructurales de la pared celular y de la cápsula, como son bastante similares a componentes estructurales de nuestras membranas sinoviales, de nuestro corazón, de nuestro encéfalo, de nuestro tejido conectivo, acaba autoinjuriándonos. O sea, la respuesta inmunológica acaba autoinjuriando al paciente por esa confusión. Se confunde, dado que son tan parecidos, se confunde. Y el mismo sistema inmunológico del paciente acaba lesionando al paciente. O sea, por esta respuesta inmunológica cruzada. ¿Qué más? Que la proteína M, hay más de 100 serotipos, determina la virulencia, la agresividad de la bacteria. Le confiere propiedades antifagocíticas a la bacteria y también la protege, dado que inhibe migración leucocitaria. Esta es la similitud antigénica, cómo es la reacción inmunológica cruzada. El ácido hialurónico de la cápsula es similar al ácido hialurónico de las membranas sinoviales, proteína M similar a proteínas del miocardio, carbohidratos de la pared de la bacteria, similar a algunos carbohidratos de las válvulas, y así. ¿Qué más? Que todo paciente que hace faringitis o faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico inexorablemente va a ser fiebre reumática durante el curso de la enfermedad. No. Solo un pequeño porcentaje de la población suele tener similitud antigénica con los componentes estructurales de la pared celular de esta bacteria. Un pequeño porcentaje de la población. Y esa población, y ese pequeño porcentaje de la población es susceptible a hacer fiebre reumática. Porque muchos de los presentes, ¿quién no ha hecho una faringitis o faringoamigdalitis en sus años de infancia? Todos, no solo un episodio. Yo creo que hasta decenas de episodios. Algunos de esos episodios han sido por el estreptococo beta hemolítico. Pero como usted no tiene la similitud antigénica en las proteínas y carbohidratos estructurales de sus órganos y sistemas, usted no ha hecho fiebre reumática. ¿Cuándo aparece la fiebre reumática? 2 a 4 semanas después de la faringoamigdalitis. No aparece concomitantemente con el episodio de faringoamigdalitis. 2 a 4 semanas después, muchas veces ya el episodio de faringoamigdalitis ya remitió o está en remisión y el paciente empieza aquí. La articulación se le inflama, hace disnea, falta de aire, falla cardíaca por la carditis. ¿Qué más? Que dijimos que la proteína M determinaba la virulencia y algunas cepas de gran virulencia son los que tienen los serotipos M1, todos los consignados ahí. ¿Qué más? Ya dijimos esto de las reacciones cruzadas, así es que no quiero ser reiterativo. Que solamente de todos los pacientes que hacen una faringitis por el estreptococo beta hemolítico, solo el 0,5 al 3% ulteriormente hace fiebre reumática. O sea, este pequeño porcentaje de la población tiene similitud antigénica con esta bacteria. Pero ¿qué sucede? Si un paciente ya hizo un episodio previo de fiebre reumática, si ya hizo un episodio previo, esa persona tiene similitud antigénica con estos constituyentes estructurales de la pared celular de la bacteria. Y si hay similitud antigénica y la faringitis por estreptococo
beta hemolíticos son bastante prevalentes. Esta persona es susceptible. Y en ellos hay que prestarle mucha atención a esas personas. ¿Por qué? Porque si hace un nuevo episodio de faringitis estreptocócica hay una incidencia o una probabilidad del 50% de hacer nuevo episodio de fiebre reumática con daños adicionales a la estructura valvular. ¿De qué depende de que el paciente sea susceptible o tenga similitud antigénica con esta bacteria? De antígenos de clase 2 como el HLDR4, DR3, B35. Y esta entidad está asociada pues a la pobreza, bastante asociada a la pobreza, por eso es que suele ser endémica en países pobres, la India, Brasil, Latinoamérica, países africanos. No suele afectar al hemisferio norte, por eso es que los esquemas de tratamiento siguen siendo los esquemas de hace 40, 50 años. Nadie ha investigado algo más. Entonces, así es igual que la TBC. Entonces, la industria farmacéutica para generar nuevas investigaciones, como es una entidad que afecta a pobres y no va, estas sociedades no están en capacidad de pagar tratamientos costosos, no se investiga mucho. Igual pasa con la TBC, con la lepra, con la fiebre reumática también. La lesión histológica típica es el nódulo de Ascho. Esa es la lesión histológica típica, que básicamente tiene un centro vascular, hay células gigantes, estas células gigantes tienen abundante citoplasma basófilo y tiene un nucleolo hipercromático. ¿Qué más? Que hay criterios mayores, los que ya les mencioné, pero hay criterios menores. De los menores, fiebre, artralgia, reactantes de fase aguda elevados como BCG, PCR, en el EKG el intervalo PR está prolongado. Está prolongado. La artralgia no es un criterio mayor, el criterio mayor es la artritis. O sea, si al paciente le duele la articulación, la rodilla, pero solo le duele y usted evalúa esa rodilla, no hay signos de inflamación, no hay flogosis, tumefacción, dolor, rubor, calor, impotencia, no hay eso, solo es dolor nomás. Si es dolor y no hay inflamación, eso es artralgia, eso es un criterio menor. Para ser criterio mayor tiene que ser artritis. O sea, tiene que usted constatar los 4 parámetros que configuran la inflamación: dolor, calor, rubor, tumefacción, impotencia funcional, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Si usted aúna o reúne 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, más 2 criterios mayores por sí solo no hacen el diagnóstico. Tiene que ser más pruebas de infección estreptocócica previa. Que usted documente que el paciente ha tenido infección estreptocócica previa. ¿Y cómo usted lo documenta? Con cultivos faringios o detección de antígenos o de anticuerpos. Con antiestreptolicina, detección de o con cultivos faringios. Entonces usted sabe si este paciente ha tenido una infección por estreptococo beta hemolítico. Porque que usted tenga solo los criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, pero cultiva, hace antiestreptolicina, hace dosaje de anticuerpos, oye, no hay infección. Tiene que haber necesariamente una documentación de que el paciente ha tenido una infección estreptocócica previa. Con esto se hace la documentación de infección previa por estreptococo. Eso es indispensable. Si no, no hay diagnóstico. No es solo cuestión de 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores y ya está. No. Eso más esto. La siguiente. El criterio mayor más frecuente, ya dijimos. El criterio mayor más frecuente, ya dijimos, es este. Por lejos es el más frecuente de todos, pero tiene un curso benigno porque cura sin dejar secuelas. Algunas características de la artritis, que básicamente se presenta en el 75%, por eso es el más frecuente, pero es el criterio que genera confusión, porque causas de artritis se cuentan por decenas, desde artritis reactivas,
artritis reumatoidea juvenil, artritis traumáticas, colagenopatías, reacciones de hipersensibilidad, o sea, se cuentan por decenas. ¿Qué más? Suele ser migratoria y asimétrica. Afecta grandes articulaciones, respeta las pequeñas articulaciones. No deja secuelas. O sea, afecta hombros, rodillas, tobillos, caderas. Grandes articulaciones. Y es asimétrica. O sea, un hombro se afecta, pero el hombro contralateral está sano. De ahí al día siguiente se salta la rodilla. La rodilla izquierda está afectada, pero la rodilla derecha está indemne. O sea, es asimétrica y es migratoria. Un día afecta el hombro, se salta el tobillo de la otra pierna y así. Tiene que haber inflamación. Si no, solo es artralgia y artralgia es criterio menor. Carditis es la manifestación más importante, porque de los otros 4 criterios mayores, ninguno deja secuelas. Todos curan sin dejar secuela alguna, hasta espontáneamente, sin ningún tratamiento. En cambio, la carditis sí puede dejar secuelas. Por eso es que es la manifestación más importante y la más grave. Se presenta en 30% de casos, puede afectar el pericardio o el miocardio o el endocardio. O sea, puede generar una pancarditis. Si afecta el pericardio, da dolor pleurítico con frote. Si afecta el miocardio, cuando afecta el miocardio, genera una miocarditis, puede aparecer insuficiencia cardíaca, arritmias, extrasistolia o bloqueos, trastornos de conducción. Trastornos de conducción. Y cuando afecta el endocardio, tiene gran repercusión en el aparato valvular. ¿Qué válvula se afecta más? La mitral. En segundo lugar, ¿quién sigue? La aórtica. En tercer lugar, ¿quién sigue? La tricúspide. Y la pulmonar casi nunca se afecta por fiebre reumática. Aparecen soplos de insuficiencia mitral o aórtica. Hay engrosamiento de los velos. Cuando esta carditis es severa, genera dilatación del ventrículo izquierdo. Gran dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo yo lo valoro? Con una placa de tórax simple. Tomo una placa y si hay cardiomegalia importante, la carditis debe ser severa. Además puede haber pericarditis con derrame o bloqueos. Tendencia a afectar el nodo AB, generando bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo o tercer grado. ¿Qué más? Aparece un soplo de insuficiencia mitral que se suele ir a la axila. Puede haber un rodamiento diastólico también o puede aparecer un soplo diastólico de insuficiencia aórtica. Vean, tomo una placa de tórax en el niño, gran cardiomegalia. Y si esto va aunado a disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, la carditis debe ser severa. La carditis debe ser severa. O en su defecto, si es artritis, vean, esta niña tiene afectación de la rodilla izquierda, la rodilla derecha está indemne. O sea, la artritis es asimétrica. Asimétrica. Otro criterio mayor, la correa de Sydenham, básicamente cursa con una triada que está compuesta por la habilidad afectiva, hipotonía y movimientos coreoatetósicos. Es el único criterio mayor que por sí solo hace el diagnóstico, dada la estrecha correlación que tiene con fiebre reumática. Puede aparecer en las 4 extremidades o ser unilateral. No coincide con la artritis, pero sí puede asociarse a la carditis. Puede aparecer inclusive hasta los 7 meses después de la infección faríngea. Por consiguiente, muchas veces al aparecer tanto tiempo después de la infección faríngea, el paciente ya ni se acuerda, o el niño ni se acuerda, o los padres se olvidaron de la faringitis. Usted hace reactante de fase aguda, si aparecen estos, muchas veces ya están negativos, se han normalizado. Eritema marginado es la manifestación menos frecuente. El eritema tiende a afectar el tronco
tronco, zonas proximales de brazos y piernas, nunca afecta la cara. No es patognomónico de fiebre reumática. El eritema marginado puede presentarse en estafilococemias, reacciones medicamentosas. O sea, no es patognomónico o exclusivo de fiebre reumática. Es una erupción roja, brillante, serpiginosa, que tiene un centro medio claro. Acá, serpiginosa, roja en los bordes, pero el centro tiende a ser más claro. ¿Qué afecta? Tronco y raíces proximales de extremidades. Nunca afecta la cara. Otro criterio mayor, los nódulos subcutáneos se asocian a carditis, son pequeños, se ubican en tendones extensores o prominencias óseas. No son dolorosos, duran 1 a 4 semanas. Ya dijimos esto, van acompañando a la carditis generalmente. Todo paciente con diagnóstico de fiebre reumática se le hace este screening, hemograma, dosaje de reactantes de fase aguda, antistreptolicina, cultivo farígeos, electroecocardiograma, placa de tórax. ¿Por qué? Porque este screening nos va a dar o evidenciar algunos criterios menores. Si la BCG, PZ son criterios menores, ya voy contando. Antistreptolicina, cultivo farígeos, me permiten documentar la infección estreptocócica previa, que me es indispensable para el diagnóstico. El electrocardiograma puede evidenciar el intervalo PR largo, que es un bloqueo B de primer grado, que también es un criterio menor. O bloqueos de alto grado, de segundo grado, que también configuran criterios menores. La placa de tórax, la cardiomegalia, que me evidencia la carditis. Si es que hay carditis, el niño cursa con cardiomegalia importante. Y el ecocardiograma me permite valorar pues la estructura, el daño o afectación valvular, etc. El diagnóstico diferencial básicamente se hace con entidades que cursen durante su historia natural con artritis, porque ese es el síntoma que va a generar la confusión diagnóstica. ¿Cómo trato la fiebre reumática? Y esto viene pues desde cuando yo no estaba en este mundo todavía, viene desde la década del 40, 50, por ahí. No ha variado mucho, o nada. Sigue siendo la penicilina benzatínica hasta ahora. A estas dosis que son harto conocidas por ustedes, no quiero faltarles el respeto diciéndole las dosis porque es de conocimiento público, que es de vía parenteral. Se puede usar penicilina oral, se puede usar penicilina oral. Las guías, las últimas guías publicadas de fiebre reumática 2009 en la revista Circulation, que básicamente es lo mismo. ¿Qué dice? ¿Con qué se trata? Con penicilina benzatínica. Las dosis, las que ya se consignaron por vía intramuscular, dosis única. Si usted quiere usar penicilina oral, se puede dar, pero por 10 días. Y si el paciente es alérgico, use macrólidos, acitromicina o claritromicina, acitro por 5 días y claritromicina por 10 días. La única novedad, los macrólidos. Pero que esto viene ya desde tiempos inmemoriales. Con eso yo trato en este caso la fiebre reumática. Erradico el estreptococo, la faringitis. Con eso trato. ¿Listo? Pero ya se mencionó lo siguiente. Acá está en texto. No usar tetraciclinas ni sulfas. No usar tetraciclinas. No tiene mucho efecto en erradicando el estreptococo. Pero ya que también se ha mencionado. Se ha mencionado lo siguiente. Aquella persona que hace un episodio de fiebre reumática, cuando a futuro haga un nuevo episodio de faringitis estreptocócica, tiene 50% de posibilidades de hacer un segundo episodio de fiebre reumática. Por consiguiente, al paciente que ha hecho fiebre reumática se le tiene que brindar profilaxis, o sea, una prevención secundaria, para prevenir recurrencia de episodios de fiebre reumática. ¿Y con qué se hace la prevención secundaria? Con benzatínica, o con penicilina oral, o con sulfadiazina.
benzatínicas por vía parenteral intramuscular. ¿Cada qué tiempo se le coloca? A las dosis 600.000 en menos de 27 kilos y más de 27, 1.200.000 cada 4 semanas, o sea, una ampolla mensual. Si el paciente es alérgico a penicilina, macrólidos por vía oral. ¿Y por cuánto tiempo le pongo su benzatínica intramuscular todos los meses? Esto también es de las guías del 2009. Si el paciente tiene fiebre reumática con carditis y ha quedado enfermedad valvular residual, usted le va a dar benzatínica intramuscular todos los meses por 10 años o hasta que llegue a los 40 años de edad. Lo que sea más largo. Lo que sea más largo. Algunos sugieren profilaxis de por vida, pero no. La guía dice por 10 años o hasta que alcance los 40 años de edad. Lo que sea más largo. Si el paciente tiene 10 años de edad, usted y ha quedado una secuela valvular, ¿hasta qué tiempo le va a dar profilaxis con benzatínica? ¿Qué es lo más largo? ¿Por 10 años o hasta que llegue a los 40 años? Hasta que llegue a los 40 años. Eso es lo más largo. Si el paciente tiene fiebre reumática con carditis, pero no ha quedado de enfermedad valvular, por 10 años o hasta que alcance los 21 años de edad, lo que sea más largo. Si el niño nuevamente tiene 10 años, ¿por qué tiempo le doy? ¿Por 10 años o hasta que llegue a los 21? ¿Qué es más largo? Hasta que llegue a los 21, porque hasta los 21 sería 10, 11 años. Tendría que ser hasta que llegue a los 21. Y si tiene fiebre reumática sin carditis por 5 años o hasta que llegue a los 21, lo que sea más largo. O sea, hasta que llegue a los 21 si el paciente tiene 10 años. ¿Y el pronóstico de qué va a depender? Ya mencionamos esto. Los otros criterios mayores no dejan secuelas. No dejan secuelas. Depende básicamente de la carditis, porque la carditis es la que va a dejar secuelas. Es bueno esto que el 90% de la carditis suele ser leve y no deja secuelas. Pero en un 10% restante la carditis es importante y sí deja secuelas. Y de eso va a depender el pronóstico y también de qué va a depender. De que al paciente se le proteja de las recurrencias, o sea, de la profilaxis secundaria. Criterios mayores en fiebre, excepto, están todos, pero el otro es nódulos subcutáneos. Estos nódulos de Hebgen se ven más en osteoartrosis. ¿Qué válvula se afecta más? La mitral en primera instancia, en segundo lugar la aórtica y en tercer lugar la tricuspidia. Algo respecto a endocarditis infecciosa. Algo respecto a endocarditis infecciosa. Respecto a endocarditis infecciosa, antes se le llamaba endocarditis bacteriana. Pero en los últimos años la nomenclatura se ha corregido y es más apropiado llamarle endocarditis infecciosa. ¿Por qué? Si bien es cierto, las bacterias son los principales agentes etiológicos en esta entidad, pero hay endocarditis por hongos. Los hongos no son bacterias, endocarditis por clamidias. Entonces, no necesariamente la endocarditis siempre es por bacterias. Por eso es que se le llama endocarditis infecciosa. Que básicamente esta infección, ¿dónde tiene que ubicarse?
en el endocardio que reviste las válvulas. Afecta más a varones. Estas son estadísticas americanas, no son estadísticas peruanas. No hay estadística peruana de endocarditis infecciosa, no hay. Así de simple. ¿Qué es lo fundamental en endocarditis? Que es una entidad de mal pronóstico. Endocarditis, un poco de antibióticos, el paciente se va a curar. No es así de simple. ¿Por qué? ¿Por qué lo grave de esta entidad? Porque es una infección que está ubicada en una zona privilegiada de nuestro organismo, que es el corazón. Y de allí puede enviar metástasis sépticas a encéfalo, riñones, hígado, vaso, celular subcutáneo, arterias, pulmones, a todo lugar, a todo lugar. ¿Qué más? Que para que esta infección se instaure en el corazón, generalmente suele haber alteración estructural de ese corazón. Alteración estructural de ese corazón. Generalmente, no siempre, pero en la mayor parte de casos hay una valvulopatía subyacente, una malformación congénita, un CIB, un ductus, una cardiopatía cianótica, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Les paso a explicar. No sin antes decirle que la endocarditis afecta más la válvula mitral y aórtica. Por lejos son las válvulas más afectadas, excepto en los usuarios de drogas endovenosas que tienden a afectar más válvula tricuspidia, porque el drogadicto que usa drogas endovenosas no usa la asepsia y antisepsia del caso, se va a inyectar con jeringas y agujas recicladas, vena basílica, no hizo la antisepsia del caso, estafilococo que se introduce por vena basílica cefálica acaba en la aurícula derecha, el estafilococo contamina la tricúspide y la afecta. ¿Cómo se clasifica la endocarditis? Aquellas que afectan las válvulas nativas o a veces afectan pues las prótesis colocadas durante una intervención quirúrgica. Estas prótesis pueden infectarse, sí, y a generar una endocarditis de válvula protésica, ¿sí? Y las endocarditis protésicas o de válvula protésica pueden ser precoces o tempranas o tardías. Menos de 12 meses de colocada la prótesis y ya se infectó, es una endocarditis protésica temprana o precoz. Si la endocarditis protésica aparece después de 12 meses de haber sido colocada la prótesis, se llama endocarditis de válvula protésica tardía. Endocarditis de usuarios de drogas endovenosas, ya dijimos, afecta la tricúspidia y el agente suele ser un estafilococo aureus. También se clasifica en aguda, subaguda y crónica. Aguda si dura tiene menos de 2 semanas de evolución, subaguda 5 semanas y crónica más de 3 meses de evolución. ¿Qué más? ¿Por qué es importante esta clasificación de las endocarditis de válvula protésica temprana o tardía? ¿Por qué? Porque al hacer la data o el tiempo de la infección, cuando la endocarditis aparece antes de los 12 meses de haber sido colocada la prótesis, durante un acto quirúrgico, por cierto, ¿qué inferencia se debe hacer? Se infiere a esta endocarditis se ha generado por contaminación de la prótesis durante el acto quirúrgico. El cirujano no se lavó bien las manos, el ayudante, el campo no estaba bien limpio, qué sé. La prótesis se contaminó en el acto quirúrgico ¿con qué agente? Con un estafilococo aureus. Esa es la inferencia que se hace. Pero si la endocarditis protésica aparece tardíamente, más allá de los 12 meses, no. ¿Qué inferencia se hace?
La prótesis no se ha contaminado durante la cirugía de colocación. Se ha contaminado ya por otras causas. Bacteriemias por focos dentales, genitourinarios, gastrointestinales, ya se ha contaminado por otros motivos. El acto quirúrgico no tiene nada que ver acá. ¿Y cuál es el agente? El Streptococcus viridans. El Streptococcus viridans. ¿Qué les mencioné también? Que para que acontezca endocarditis, generalmente hay alteración estructural, sí. El flujo en cámaras cardíacas, el flujo fisiológico, ¿cuál es? El flujo fisiológico es flujo laminar. Flujo laminar. Pero si el flujo laminar se trastoca porque hay una alteración valvular, sea estenosis o insuficiencia, hay una malformación congénita, la que fuere, entonces ese flujo laminar se torna turbulento. ¿Y el flujo turbulento qué genera? Va a erosionar, erosiona el endotelio, perdón, el endocardio. El endocardio. El endocardio es como un teflón que reviste las cámaras cardíacas, reviste las válvulas. Ese endocardio se erosiona, se despule. Se activa la primera línea de hemostasia, que es adhesión y agregación plaquetaria. Se activa la segunda línea de hemostasia, vía intrínseca y extrínseca. Las cascadas de coagulación, se deposita fibrina. Entonces, cuando hay sustrato estructural, inicialmente a nivel valvular se va a generar un trombo inicialmente aséptico. Hay un trombo aséptico que no está obviamente contaminado por bacterias. Pero para que acontezca esto, tiene que haber alteración estructural que traumatice el endocardio. ¿Y eso quién lo hace? El flujo turbulento. ¿Qué más? Y el paciente obviamente suele tener focos sépticos, ya sea a nivel dental, a nivel gingival, vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas, a nivel gastrointestinal o a nivel genitourinario. Hay bacterias ahí y uno periódicamente puede estar haciendo bacteriemias. Las bacterias, algún episodio de bacteriemia se va a adherir y colonizar estos trombos que inicialmente eran asépticos, conformando la vegetación séptica. Una vez que el trombo se contaminó, el trombo es un caldo de cultivo para las bacterias. Obviamente las bacterias se multiplican rápidamente y no solamente hay gran multiplicación bacteriana en la vegetación, sino una rica actividad inflamatoria que va a generar severa destrucción de la anatomía valvular. La válvula acaba hecha flecos, se perfora, se rompen las cuerdas, aparece una insuficiencia valvular severa, lo que va a dar las manifestaciones cardíacas, disnea, autonea, disnea paroxística nocturna. Pero también, dada la rica proliferación bacteriana acá, aparecen embolias sépticas, metástasis sépticas. La bacteriemia persistente, ¿qué genera? Una respuesta inmunológica exacerbada, presencia de inmunocomplejo, vasculitis, glomerulonefritis, esplenomegalia, lo que configuran las manifestaciones extracardíacas. Acá está en resumen, velo valvular que va a ser injuriado, lesionado por el flujo turbulento, adhesión plaquetaria, depósito de fibrina, se forma un trombo no bacteriano que está adherido al velo valvular, bacteriemia, ese trombo se contamina, se multiplican las bacterias, rica actividad inflamatoria también, si no se hace nada y usted no interviene con cobertura antibiótica, la mortalidad es 100%. Nadie sobrevive en la historia, a la historia natural de una endocarditis infecciosa no tratada. Nadie, la mortalidad es 100%.
Pero si usted interviene y aplica su esquema de antibióticos, bueno, puede curar y cicatrizar la lesión valvular. Como ya les expliqué, tiene un carácter sistémico. Tiene un carácter sistémico, con afectación valvular, metástasis sépticas, fenómenos inmunológicos, que también es relevante, que las vegetaciones, cuando afectan la válvula mitral, se ubican en la cara auricular de los velos mitrales. Cuando afectan la válvula aórtica, las vegetaciones se ubican en la cara ventricular de los velos aórticos. ¿Cuáles son los signos clásicos? Fiebre y soplo. Por lejos son los dos signos más importantes, fiebre y soplo. Esplenomegalia, lesiones cutáneo-mucosas, los hemocultivos positivos obviamente son relevantes también. El soplo es el signo más frecuente. Soplo. Puede haber insuficiencia cardíaca, problemas en el ritmo, arritmias, trastornos de conducción, bloqueos AB de alto grado. Los problemas de conducción, los bloqueos auriculoventriculares de alto grado, suelen estar más acompañados cuando la endocarditis afecta la válvula aórtica. Cuando la endocarditis afecta la válvula aórtica, puede generar un absceso periaórtico, un absceso adyacente al anillo aórtico. Y el sistema de conducción, el nodo AB, el haz de His justo, discurren adyacente al anillo aórtico. Entonces, si se fuera un absceso, el sistema de conducción puede quedar seccionado, apareciendo un bloqueo AB completo. Problemas de conducción, manifestaciones periféricas, hemorragias en astilla, nódulos de Osler, lesiones de Janeway. Las petequias pueden generarse por fenómenos de vasculitis o por embolias sépticas. Acá está, hemorragias en astilla, petequias, hemorragias en astilla en lechos unguiales, que ya dijimos son o por fenómenos de vasculitis o por embolias sépticas. Manchas de Roth en el fondo de ojo, a nivel pulmonar edema, infiltrados pulmonares, distrés respiratorio. A nivel neurológico, abscesos cerebrales, aneurismas micóticos, encefalopatía, embolismos cerebrales, meningitis. A nivel renal, glomerulonefritis, y puede cursar con síndrome nefrítico. O sea, el paciente cursa con hipertensión y hematuria, o sea, configura un síndrome nefrítico. Ya dijimos la afectación multisistémica en hígado, acá una hemorragia a nivel de mucosa conjuntival, en pulpejos de dedos, hemorragias en astilla. ¿Por qué? Por embolias sépticas. En el laboratorio es fundamental los hemocultivos. Los hemocultivos son fundamentales porque nos permiten identificar el agente etiológico y también nos permite configurar el antibiograma, ver cuál es el esquema antibiótico que vamos a instaurar. ¿Qué más? En el hemograma va a haber anemia, trombocitopenia, incremento de velocidad de sedimentación globular, leucocitosis, factor reumatoideo falso positivo, complejos inmunocomplejos circulantes. Otro examen auxiliar que es relevante, tan relevante como los hemocultivos, un hemocultivo que aísle la gente es un examen crucial y fundamental. Nos va a direccionar el esquema de antibióticos, así que es crucial que el hemocultivo se logre identificar el agente. Pero otro examen auxiliar bastante importante es la ecocardiografía, sobre todo si es un eco transesofágico, porque la ecografía transtorácica, si bien es cierto, es más accesible y más disponible, no detecta vegetaciones pequeñas, menos de 2 milímetros. Por eso que un estudio ecocardiográfico negativo no excluye el diagnóstico, porque la ecocardiografía tiene limitaciones cuando las vegetaciones están en sus estadios iniciales y son bastante pequeñas. ¿Qué se hace entonces? Se hace seguimiento ecocardiográfico. A la semana siguiente se le hace otro, a la semana otro más y así.
Semanalmente hay que estar haciendo el ecocardiogramas hasta tratar de identificar las vegetaciones. También la ecocardiografía nos direcciona el tratamiento quirúrgico. Si vemos que la válvula está destrozada, perforada, con ruptura de cuerdas, no hay soporte en esos velos, el paciente tiene que operarse. Tiene que operarse. ¿O ustedes creen que los medicamentos van a reparar la válvula? No, ya se perforó, se rompieron las cuerdas, hay que operar y reparar todo eso. También nos brinda el diagnóstico si es que hay presencia de abscesos, cuerdas rotas, fístulas, perforaciones. Esta es una imagen de ecocardiografía transesofágica donde la resolución es mayor. Esta es una vegetación en el velo anterior mitral. ¿Cómo se diagnostica endocarditis infecciosa? Se utilizan los criterios de Duke, la Universidad de Duke. Y este es el investigador que los formalizó, los publicó, los planteó y bueno, se dieron por aprobados. Estos son los que se utilizan más. Los hemocultivos positivos es un criterio mayor y la imagen ecocardiográfica es el otro criterio mayor. Hemocultivos positivos y ecocardiografía positiva son los criterios mayores. Ahora, los hemocultivos para ser positivos tienen que ser 2 o más hemocultivos separados. Más aún si usted identifica Streptococcus viridans, hay algunos agentes que son típicos de endocarditis. Típicos. ¿Cuáles ellos son? Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Streptococcus bovis, o bacterias del grupo JASEC, Haemophilus, Acinetobacter, Clamidia, Enterococo, Quinguela. Acá hay un error tipográfico, es enterococo, no es enterovirus, es enterococo. Aparte de los hemocultivos positivos, otro criterio mayor es la ecocardiografía positiva para endocarditis. O sea que usted documente vegetaciones, abscesos o prótesis dehiscentes. Prótesis que las suturas se han soltado y la pobre válvula protésica está pues bamboleando porque ya no tiene soporte. Dado que la infección ha generado destrucción anatómica, obviamente la válvula queda sin soporte. Dehiscencia protésica, regurgitaciones valvulares de novo. Criterios menores. Alteración estructural en el corazón, previa. ¿Ha habido alguna alteración previa, valvulopatía o congénita? Sí, ese es un criterio menor. Fiebre persistente, fenómenos vasculares como embolias, infartos, aneurismas micóticas, hemorragias, lesiones Janeway. Fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulo de Osler, factor reumatoideo positivo, manchas de Roth. O pruebas microbiológicas. Te hace varios hemocultivos y de todos los hace 5 o 6 y solo uno está positivo. No han logrado acopiar 2 o más. Solo hay uno, el resto salió normal. Si solo es un hemocultivo no es un criterio mayor, sería un criterio menor. ¿Cómo se diagnostica? La presencia de 2 mayores hacen el diagnóstico, 1 mayor y 3 menores hacen el diagnóstico y 5 criterios menores también hacen el diagnóstico. Esto es de las guías de endocarditis publicadas el año 2009. Están ahí. ¿Cuáles son los criterios menores o de poca importancia? Y los criterios de gran importancia es el hemocultivo y la ecocardiografía. Los de menores o de poca importancia, predisposición estructural, fiebre, fenómenos vasculares, inmunológicos o hemocultivos que no cumplen con criterio mayor. Eso está ahí. Así es que quien quiera abundar en el tópico puede remitirse. Es el último documento publicado. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes? El Streptococcus viridans suele dar la forma subaguda o las formas valvulares o protésicas tardías. El estafilococo que da las formas agudas o las formas protésicas precoces o tempranas. También da endocarditis tricuspidia en usuarios de drogas endovenosas. Y los gran negativos que dan las formas de endocarditis aguda o también en usuarios de drogas endovenosas. Ahora, es indispensable que haya
alteración estructural para que el paciente haga endocarditis infecciosa. No, no es indispensable. Si es que no hay alteración estructural, como pasa en los usuarios de drogas endovenosas, muchos de ellos no tienen alteración estructural en la tricúspide. ¿Qué se necesita para que un corazón en el cual no haya un sustrato estructural haga endocarditis? Que el agente sea agresivo, virulento. ¿Y qué agente es agresivo y virulento? Es el Staphylococcus aureus. Por eso es que da las formas agudas. El Staphylococcus aureus. El tratamiento, básicamente, muchas veces los hemocultivos, ideal es que usted logre identificar en el hemocultivo, pero a veces no siempre es factible. ¿Por qué? Porque el paciente viene pues manoseado, ya sea por él mismo, se automedicó con algún antibiótico, fue a la botica, a la farmacia, el boticario le da pues amoxiclavulánico, él le receta. O va a alguna posta y le asumen que es una tifoidea, una infección respiratoria y lo medican. Entonces, muchas veces los hemocultivos no se logran documentar y se tiene que echar mano a un tratamiento empírico, donde usted no identificó el agente. ¿Y qué queda? Y solo dar un amplio espectro, coberturar gran positivos y gran negativos. ¿Con qué se hace? Con vancomicina, gentamicina. Si el agente es estreptococo y es sensible a penicilina, penicilina con genta o ceftriaxona con genta. Y si es alérgico a penicilina, banco, pues. Si es un estafilococo aureus y es meticilino sensible, napsilina u oxacilina magentamicina. Y si es meticilino resistente, vancomicina con gentamicina. Si es una endocarditis de válvula protésica y es meticilino sensible, napsilina u oxacilina magenta más rifampicina. Y si es meticilino resistente, vancomicina, genta y rifampicina. ¿Qué llama la atención acá? Que las endocarditis protésicas se requiere de 3 antibióticos. ¿Y por qué rifampicina? Eso no era para la TBC o para la brucela. No, la rifampicina ha demostrado que llega bien hacia los dispositivos y cuerpos extraños. Llega bien a las prótesis, todo ese material llega muy bien la rifampicina. Cuando uno lo usa para TBC, llega bien a las formas cavitadas donde hay calcium, detritus. Por eso es que está la rifampicina acá. Complicaciones. Lo más temido es la insuficiencia cardíaca. De las complicaciones, ¿cuál es lo más frecuente? La insuficiencia cardíaca. Pueden haber abscesos, metástasis sépticas, embolias. Y en endocarditis infecciosa muchas veces, dado que su nombre lo menciona, uno dice, ah, es antibiótico, pues. Banco, genta, listo, y con eso voy a matar a todos. Y con eso lo curo. No es así, no es así de simple. No todo se remite a dar antibióticos. ¿Por qué? Porque dijimos que el paciente suele cursar con complicaciones. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? La falla cardíaca. Y manejar una insuficiencia cardíaca, cuando una válvula ha sido hecha pedazos, flecos, compensar eso, ¿usted cree que es fácil? Con yeca, furosemida, espironolactona. No es fácil. Si ya no hay válvula. Girones ahí que están flameando en sístole y en diástole. ¿Estabilice usted eso? Imposible. Muchas veces es imposible. Y el paciente hace una falla cardíaca de una clase funcional altísima. Entonces, ¿le da tratamiento médico? No. El paciente sigue igual o peor. ¿Qué queda? Usted tiene que operarlo urgente para reparar o cambiar la válvula. O el paciente, la pobre válvula aórtica ha quedado hecha trizas, generando una insuficiencia aórtica aguda. Urgente, tiene que operarse el paciente. O a veces es una endocarditis por hongos. Y los hongos dan vegetaciones gigantes, grandotas.
Y si esa vegetación grande acaba embolizándole, dé por seguro que le va a ocluir toda una carótida o toda una femoral con una desgracia. Tiene que operarlo al paciente. O a veces, por más esquema antibiótico que usted dé, el paciente no mejora. No mejora. ¿Por qué? Porque hay un foco infeccioso abscedado allí. Y por más que usted da, sí, pero si está abscedado, hay detritus, usted tiene que operar y hacer una limpieza quirúrgica. Si no, la infección no se va a controlar. Eso es una norma en medicina, ¿sí? Entonces, no porque usted dé antibiótico, usted diga, ya la hice. Paciente se va a mejorar. No siempre es así. Pero a veces la clase funcional es más manejable si el tratamiento, porque la afectación valvular de repente es leve, el tratamiento médico lo estabiliza al paciente. Ah, muy bien por él. Le da su esquema completo, que es 4 a 6 semanas con antibióticos, acaba las 6 semanas, le hace los controles y lo programa pues a una cirugía de plastía o cambio valvular, ya en una cirugía programada, ¿no?